Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. Quiero ir dándoles la bienvenida a esta mesa tan importante que preparamos para el día de hoy, sobre estos análisis y perspectivas del día siguiente de nuestra jornada electoral. Y bueno, pues el día 2 de junio México vive el proceso electoral pues más grande y más importante de su historia por justamente la magnitud del mensaje, la cantidad de escaños y de nombramientos que se dan a nivel nacional y bueno, pues claramente con la cantidad de participación que tuvimos electoral, ¿no? Entre 60 y 62%. Y bueno, creo que los mexicanos acudieron a las urnas justamente creyendo todavía en estas instituciones que tenemos muy importantes y que pues queremos definir el rumbo de México. Por primera vez en 200 años, y esto es muy increíble y con esto quisiera comenzar, México tendrá a su primera mujer presidenta. Y quiero hacer una pausa en este momento porque es un avance por el cual se luchó muchísimos años y lucharon muchísimas personas, muchísimas mujeres valientes que nos anteceden. Así que gracias a todas ellas por este paso que dimos, que nos llena de orgullo. Y bueno, por supuesto, gracias a las dos candidatas que contendieron. Y bueno, pues los resultados fueron contundentes. La elección reflejó confianza y el apoyo para el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y para el partido de Morena. Este momento refleja, pues ahora sí que lo que viene de retos, ¿verdad? Porque nuestra próxima presidenta pues va a enfrentar temas muy importantes en diversas dimensiones, ¿no? Retos, por supuesto, económicos, sociales, de seguridad pública, ambientales, de género, etcétera, ¿no? Y creo que sí vienen temas muy importantes. Justamente vale destacar que los resultados presidenciales ya los veíamos, por supuesto, pronosticados en las encuestas. Creo que no distaban mucho de lo que ya se veía venir, pero definitivamente los resultados que se obtuvieron en la parte del Congreso, pues sí distaron mucho tal vez de las expectativas que se tenían, sobre todo para los inversionistas y para nosotros, ¿no? Para muchos mexicanos. Entonces, definitivamente, pues esto se refleja. Nosotros el día de ayer, ustedes lo vieron, el mercado en Viva suspende 15 minutos debido a que nuestro índice principal, el FTSE Viva, toca un descenso de menos 7% y tenemos que hacer este receso, ¿no? Entonces, pues claramente esto es indicativo de la volatilidad. El IPC estuvo también con rendimientos abajo, tocando 6.8% por ahí. También el tipo de cambio que ahorita platicaremos llegó a estar en la madrugada casi a 18.20, si no me equivoco. Y bueno, pues obviamente todo esto es una reacción postelectoral. Normalmente así se caracterizan estos momentos. Pero bueno, creo que hay que tener en cuenta que el día de hoy pues estamos viendo correcciones positivas en los mercados. El mercado está subiendo alrededor de 3.3%, el peso 17.90 en el último dato que tomamos. Entonces, pues sí, empezamos a ver cierta recuperación. De nuevo, los inversionistas sí tuvieron esta sorpresa más bien en la parte de la conformación del Congreso. Claramente el quitar los contrapesos en el Poder Judicial, potencialmente en los órganos autónomos, todo esto genera incertidumbre. Y pues yo creo que en ese sentido la nueva administración pues tiene que caminar hacia una comunicación directa, franca, con los inversionistas para generar
Esto, pues, por supuesto, certidumbre y visión de largo plazo. Se tuvo, de hecho, una conferencia corta, hoy en la mañana con el secretario de Hacienda, y toma ciertos puntos muy importantes que yo quisiera, obviamente, cubrir en esta mesa, ¿no? Reducir el endeudamiento a mediano plazo, buscando buscar una meta de déficit fiscal de alrededor del 3%, administración de finanzas públicas sanas y prudencia fiscal como la que hemos venido viendo, una coordinación con Pemex para optimizar justamente el uso de los recursos públicos, autonomía del Banco de México, adhesión a Estado de Derecho. Entonces, justamente estos temas nos llevan a tener esta mesa el día de hoy. Quise invitar a 3 expertos, a quienes estimo y admiro muchísimo, para que nos den su visión económica, financiera, de retos, de temas de inversión, y podamos ir pues vislumbrando los retos y las oportunidades que vienen hacia adelante. Así que quiero darles la bienvenida a la mesa el día de hoy. Ale Marcos, ella es directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Bienvenida, Ale. Sofía Ramírez, ella es directora general de México ¿Cómo vamos? Bienvenida, Sofía. Gracias, y Carlos Serrano, él es economista en jefe de BBVA México. Muchas Bienvenido, gracias, Carlos. Gracias por estar aquí. Ok, entonces, tenemos muchos temas que abordar. Entiendo que hay gente que no puede estar todo el tiempo. Vamos a tener esta sesión. La pueden revisitar después si no les alcanza a ver todo, pero creo que es importante que cubramos todos los temas importantes. Si les parece bien, ¿por qué no empezamos con el tipo de cambio? Ale, creo que es lo que ha estado un poco más volátil, como lo platicamos. Efectivamente, en el 2023 la divisa mexicana registra justamente una apreciación del 13%, ¿no? Y esto, pues, definitivamente ¿no? tiene atributos en términos de los fundamentales de nuestra economía, ¿no? ¿Cómo consideras que este cambio electoral va a modificar esta solidez que tenemos, que se le ha dado al peso mexicano, y qué tan probable va a seguir siendo viendo los actuales niveles en el tipo de cambio? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, María. Y yo creo que hay que empezar a decir primero por qué está reaccionando así nuestra moneda, ¿no? Y creo que ni en México ni en ninguna parte del mundo a los inversionistas les gusta la concentración del poder. Esto no se trata de partidos, sino se trata de que existan, justamente como lo mencionabas tú, contrapesos que puedan de una u otra manera trazar mucho más claro el camino hacia pues muchos de las búsquedas que realizan los inversionistas. Ahora, habiendo dicho eso, la principal válvula de escape en cualquier economía, más en la economía mexicana, acaba siendo el tipo de cambio. Responde a incertidumbre, responde a aversión al riesgo, claro, responde a que esta concentración de cámaras, pues yo les diría, prácticamente nadie la tenía en el radar. Sin embargo, tú ya bien lo dijiste, el tipo de cambio durante todo el 2023 y 2024 presentó una apreciación brutal frente a una moneda americana que, sobre todo este año, se estaba fortaleciendo. ¿Qué es lo que hizo que nuestra moneda se ubicara en esos niveles 16-20? Lo llegamos a ver inclusive este año. Pues tú bien lo decías, los fundamentales del peso. ¿Cuáles son esos fundamentales? El diferencial, el amplio diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. El segundo es un déficit de cuenta corriente muy acotado. En el 2023 fue más o menos como de 5,400 millones de dólares. Nosotros estimamos que este año va a ser más o menos como el 0.8% del Producto Interno Bruto, y eso está totalmente financiado con inversión extranjera directa. ¿Qué estamos viendo? Esta respuesta, esta volatilidad, lo decías tú ya muy bien, el tipo de cambio a las 5 de la mañana tocó 18.20 y responde a esto. ¿A qué nos espera hacia adelante? Creo que los mercados reaccionan muy rápido. Y también es cierto que vale la pena señalar que sobrereaccionan en muchos casos. Porque hoy lo que tenemos de certidumbre a lo mejor es un panorama que los mercados han descontado, que viene reflejo de algunas iniciativas que se pusieron sobre la mesa en febrero de este año.
¿Qué va a pasar hacia adelante? Yo creo que en la medida que los fundamentales o que el mercado regrese a cierta tranquilidad, y eso puede tardar semanas y meses, pues el mercado tenderá a reconocer el valor del peso. Y yo no quiero entrar en discusión de cuál es el punto, el equilibrio del peso, pero sí quiero reconocer que en la medida que los mercados se tranquilicen, probablemente regresemos a reflejar estos fundamentales. Otra de las cosas que creo que vale la pena señalar es, acuérdense que el peso es una de las monedas más líquidas alrededor del mundo, es la segunda o la tercera más profunda de las economías emergentes. El 80% se opera fuera de México, se operan 114 mil millones de dólares al día en México, y esto tiene que ver con especulación, ¿no? Entonces, en la medida que veamos, a lo mejor la puesta en marcha, la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que veamos de cara cuáles son estos 100 pasos que habla de la transformación, qué incluye, cuáles son las vulnerabilidades de México, y frente a esas políticas públicas tendríamos más certeza. Yo creo que de entrada podemos estar en un rango, y me voy a atrever a decirlo, a lo mejor entre 17 y 18 pesos. Sin embargo, no quiero dejar de perder de vista que en el Inter, de aquí a octubre, tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos, y eso, por supuesto, viene a ser mucho más complejo el panorama, sobre todo en función de los mercados y puntualmente del tipo de cambio. Y vamos a platicar de cómo va a impactar esa elección, por supuesto. Antes de eso, Carlos, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, María. Carlos, a ver, fíjate. Encantado de estar aquí, María. No, al contrario. Dos de los temas importantes que toca el secretario en la mañana, ¿no? Déficit fiscal, Pemex. ¿Por qué no empezamos con déficit fiscal? A ver, traemos un déficit importante, no visto en décadas, ¿no? Cercano al 6%. ¿Qué tan riesgoso consideras todo este panorama en términos de riesgo país? O sea, ¿tú sí consideras que podemos mantener estos niveles de déficit? ¿Qué ves hacia adelante? ¿Se ve una reforma fiscal, o mejor, tal vez un poco más suave, una consolidación fiscal? ¿Qué ves hacia adelante? Cómo no, María, y es un placer estar aquí. Yo lo primero que diría es, desde luego México no puede continuar con estos déficits, ¿no? Este año vamos a tener un déficit en su medida más amplia de 5.9% del PIB. Esto va a ser el déficit más alto desde final de los 80. Y a mí me preocupa que se vaya a tener un déficit de esta naturaleza este año, porque pues no es un año donde la economía vaya a estar en una recesión. Digamos, yo creo que hubiese sido mejor tener déficits cuando la economía cayó más del 8% en 2020. Entonces creo que es una política que va a ser procíclica, que siguió más al ciclo electoral que al ciclo económico. Dicho lo anterior, yo diría, creo que había espacio para tener un déficit de esta magnitud. Repito, no creo que haya sido adecuado utilizarlo así en este año, pero había espacio. Creo que los mercados así lo han visto. Si vimos, aún después de que se presentó el paquete fiscal, los mercados no reaccionaron mal. Entonces, yo creo que hay que reducir el déficit, no hay duda. Creo que no es una situación de pánico, creo que hay espacio para hacerlo de una forma gradual. En particular, yo creo que sería mucho mejor, María, un anuncio creíble por parte de la Secretaría de Hacienda de que esa consolidación se va a hacer en 2 o 3 años, que hacer una reducción de 3 puntos del PIB en 2025. Porque creo que eso sí corre el riesgo de poner a la economía en una recesión. Y repito, yo creo que México hoy tiene la credibilidad para hacer un anuncio creíble, hacer una consolidación en 2 o 3 años, sin que los mercados hagan un castigo importante, y eso minimizaría los riesgos a la economía. Si esto fuese acompañado de un anuncio de que va a haber un aumento en la recaudación fiscal, que yo creo que México pues tiene que aumentar su recaudación, somos el país que menos recauda en la OECD, uno de los que menos recauda en América Latina, creo que eso hay que intentarlo hacer ampliando la base, reduciendo la informalidad y combatiendo la evasión. Eso todavía sería mejor. Entonces, creo que hay que actuar, creo que hay que reducir los déficits, pero creo que hay que hacerlo de una manera quizá más gradual y ordenada. Y a esto añadiría lo que comentabas, María, al abrir la mesa. Para los temas fiscales va a ser fundamental que exista credibilidad en los mercados acerca de cuál va a ser el rumbo del país en términos de política económica. Eso puede
determinar cuáles van a ser las tasas de interés con las que se van a pagar esos déficits. Y respecto a lo que comentabas que ha ocurrido esta mañana, esta depreciación, pues coincidiría con Alejandra. Yo creo que los mercados tenían totalmente incorporado que iba a ganar Sheinbaum, eso no fue la sorpresa. Yo creo que lo que tiene nervioso a los mercados es la combinación de que Morena va a tener la mayoría absoluta, junto con el paquete de propuestas que se puso en febrero. Sí. Yo creo que la mayoría absoluta en sí misma no es lo que les pone nerviosos, hubo un mandato democrático claro, pero entre ese paquete de reformas hay algunas que sí tienen un alto nerviosismo en los mercados. Por ejemplo, yo mencionaría el tema de la Corte. Lo que se está proponiendo, y el presidente ha dicho, es que quiere que los miembros de la Corte sean electos por cargo popular. Eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo más que en Bolivia, y eso creo que de facto lo que implicaría es que los miembros de la Corte perderían independencia, porque para ganar una elección popular, pues tienes que estar cercano a un partido que te apoye. Y entre otras cosas, los inversionistas quieren un país con una Corte independiente que los pueda proteger en caso de que haya cualquier tipo de medida, claro. Quieren contrapesos, claro. Entonces, a mí me parece, si vemos lo que ocurrió, María, en cuanto las encuestas de salida dijeron que había una ventaja contundente de Sheinbaum, el peso no le pasó nada, los mercados no tenían un problema con eso. Pero solamente fue, primero, cuando se confirmó la mayoría absoluta, y a la mañana siguiente, cuando se dijo que se quería transitar la reforma a la Corte, que el peso se depreció como se ha depreciado. Entonces yo creo que eso es lo que tiene incómodo a los mercados, y creo que si eso ocurre, pues vamos a acabar en un equilibrio de muy poca inversión. Digamos, si terminamos con una Corte que no es independiente, pues no vamos a aprovechar el nearshoring, no vamos a tener los niveles de inversión, y creo que los mercados están hablando con toda claridad. Eso es lo que los tiene nerviosos. Por supuesto, yo no puedo coincidir más. Y de hecho, también, digo, todo este año, y este sexenio, vimos un avance importante en la recaudación fiscal, se hizo un esfuerzo muy importante. Creo que hacia adelante, definitivamente, impulso, la tecnología va a ayudar en esto, y seguramente habrá, como tú dices, una mejora en la parte de ampliación a la situación fiscal. Pero hay un tema que también es importante, y es que continúan, está muy clara la política pública y el mensaje de estos apoyos a distribución de la riqueza mediante el aumento del gasto hacia programas sociales. Y esto, pues, en definitiva, se necesitan recursos para ello, ¿verdad? O sea, ¿cómo le vamos a hacer, Sofía? ¿De dónde van a salir estos recursos para mantener y extender estas políticas en ese sentido, no? No, pues yo creo que esa es la pregunta, Ramírez, de la O, que habría que hacerle. ¿Cómo va a ser su consolidación fiscal? Como propone aquí Carlos, en 2 años en vez de en 1. O sea, al final del día, yo no creo que la gente haya votado únicamente por el tema de los programas sociales. Ciertamente ha habido una recuperación de casi 16, 17, 20% del salario de las personas en distintos entornos y distintas ocupaciones. Yo creo que más bien lo que tenemos que ver aquí es cuál de estas reformas van a priorizar, porque no solamente es un tema fiscal, también es un tema literal de implementación de medidas al mercado laboral. Yo creo que ahí tenemos un costo importante que muchos inversionistas también están reteniéndose un poco para sí la inversión, justamente antes de ver de qué tamaño va a venir el golpe en términos de los costos laborales. Yo no creo que fuera necesariamente una mala cosa que durante esta administración se haya venido incrementando en coordinación con el sector privado el incremento al salario mínimo. Sin embargo, pues ya estamos llegando en ese momento donde pues el salario mínimo equivale prácticamente al salario promedio del sector informal. Tú te pasas tantito y lo que vas a hacer es muy seguramente no promover la formalidad laboral, menos en un entorno de no crecimiento, de poco gasto público, de bajo dinamismo, y pues a mí lo que me preocupa es un poco la polarización que estamos viendo, ya no solamente entre los vecinos y los familiares, sino prácticamente en una oposición que ahorita está queriendo pues replicar el discurso de Andrés Manuel en 2006, de que hubo fraude, y mermar la certeza en las instituciones, que me parece un problema verdaderamente importante, de poca responsabilidad, porque eso al final del día pues sí nos va a llevar a que justamente no lleguen más inversiones, no haya crecimiento, y digamos se vuelva como esta profecía autocumplida del primer año, donde no solamente no crecemos, sino que nos contraemos, un empeoramiento en la situación del tipo de cambio, las finanzas públicas apretadas, un gasto recortado, y bueno, pues Morena no es una unidad monolítica, y pues ese será otro de los temas, como empezaba Ale Marcos,
pues justamente la diferencia dentro del partido, cómo vamos a gestionar o cómo se va a ver la gestión dentro del propio partido en el Congreso. Entonces, creo que los temores son profundamente fundados, están fundados y fundamentados, como bien decía Carlos, en una reforma de 20 puntos de gran calado que tiene una implicación constitucional que no daba con la conformación actual del Congreso y que va a coincidir con un mes del nuevo Congreso, el viejo presidente, digamos, el presidente actual, antes de que llegue la nueva presidenta. Y hemos visto con evidencia, por ejemplo, nombramientos en la Corte, donde todavía el presidente López Obrador se adelanta a gestiones que tendrían que tocarle, digamos, a la nueva administración. Pues habrá que ver qué tan respetuoso es justamente de este nuevo mandato hacia adelante. Muchas gracias. Nos están llegando preguntas, muchas gracias. Las voy a intentar acomodar un poquito conforme vayamos desahogando los temas, pero definitivamente son cosas que vamos a ir contestando. Tal vez nos vamos a mover del tema de política fiscal al otro gran tema, que es Pemex, ¿no? Pemex es el otro, la otra gran pues, interrogante en este tema, ¿verdad? Hoy prácticamente la deuda de Pemex en el 2023 equivale ya al 7% del PIB. Entonces, a ver, Ale, se viene este cambio de gobierno. Además, hemos visto a la doctora Sheinbaum con, pues creo que un interés o mayor interés, así lo vería yo, en energías renovables, en un poco más de apertura en ese sentido. ¿Tú crees que pueda darse esta apertura? ¿Tú crees que cómo verías el tema de Pemex y cómo afectaría eso a la calificación del soberano, ¿no? A ver, María, yo creo que Pemex es el tema medular de las finanzas públicas, claro, de la mano mucho con el tema de pensiones, el tema de jubilaciones, el tema de estos apoyos a la población, pero Pemex es el foco de atención. Hoy, tú ya lo decías muy bien, 7% del Producto Interno Bruto, es la petrolera más endeudada, tiene vencimientos en el 2025 más o menos de 6.800 millones de dólares, en el 2026 de 10.500, si la memoria no me falla, pero además se sabe que esta administración, entre los apoyos fiscales y las aportaciones de capital, pues más o menos le ha dado a la petrolera 2.2 billones de pesos. O sea, es algo brutal el apoyo. Y la realidad es que Pemex pues está en los niveles más bajos de producción petrolera pues en muchísimo tiempo. Es decir, los apoyos del gobierno no han solucionado la problemática de Pemex. Y el gobierno, en la próxima administración, se va a enfrentar a un dilema enorme. Por un lado, Claudia, dentro de sus 100 puntos para la transformación, el punto 63 ya dijo tal cual, soberanía energética. También habla, y tienes toda la razón, de inversiones en energías renovables y una serie de aperturas que hoy no son visibles dentro de la petrolera, pero va a tener que definir. Y antes de definir qué va a hacer con Pemex, yo creo que es imperante la necesidad, así se ha demostrado en los mercados, que Pemex requiere una reforma operativa y una reforma financiera. No se puede continuar apoyando implícitamente el gobierno a la petrolera, porque eso eventualmente va a tener una repercusión en el soberano y en la calificación. Así ya se pronunciaron ayer tanto Fitch como Moody's, ¿no? Y lo dijeron muy abiertamente, necesitamos claridad de qué vas a hacer. En ese sentido, y al margen de la ideología de esta administración y de la declaratoria de la doctora Sheinbaum sobre la necesidad de mantener la soberanía energética, creo que van a tener este enorme dilema de hasta dónde sí puedo permitir, sin perder esta característica que ha sido clave en esta administración, la soberanía energética, hasta dónde puedo permitir la inversión privada. Ella sí ha dicho en los debates y fue muy contundente, no vamos a reabrir las rondas petroleras. Pero pues se va a enfrentar en una realidad y la realidad le va a alcanzar y va a tener que decir, bueno, si quiero mantener esto y no dañar las finanzas públicas, como pues de una u otra manera sí ha sido el caso en esta administración,
hacer una reforma operativa, una reforma financiera y permitir en qué sí y en qué no. De lo contrario, creo que va a ser evidente el deterioro en finanzas públicas y por lo tanto en la calificación crediticia del soberano si seguimos insistiendo en los próximos a lo mejor 18, 24 meses de mantener estas inyecciones o estas aportaciones de capital y al mismo tiempo las reducciones en los derechos de utilidad compartida. Creo que ese va a ser el tema. ¿Cómo le van a hacer? Y yo lo dejo sobre la mesa porque no se puede una o la otra, ¿no? No puedes mantener finanzas públicas sanas sin la necesidad imperiosa de flexibilizar, a lo mejor en aportaciones público-privadas, a la inversión privada en el sector energético. Y luego hablamos de CFE, que ahí sí a lo mejor está un poquito más claro, pero vaya, pues, y eso también se necesita reglas claras, Estado de Derecho, ¿no? Una serie de cosas que esta administración está dejando pendiente de cara a la siguiente administración. Muchas gracias, Ale. Tal vez continuando con esa parte, Sofía, digamos, y escuchando las propuestas que hizo la doctora Sheinbaum en términos de generación de energía eólica, solar, centrales hidroeléctricas, 3.850 kilómetros de líneas de transmisión. ¿Cómo evalúas estas políticas económicas, digamos, de cara a lo que se venía apoyando en el sexenio anterior, más en términos de la estatal, de la petrolera estatal? ¿Y crees que estamos, digamos, o podríamos llegar a los cumplimientos internacionales de cambio climático? ¿Está México listo para esta transición energética? No, definitivamente. A ver, México necesita la transición energética y creo que un poco apelando a la vocación académica de la doctora Sheinbaum, justamente tendríamos que ser muy exigentes en ese rubro, porque como decía Carlos, no solamente no vamos a tener energía limpia y suficiente para producir nosotros, vamos a tener que traer el nearshoring. Los datos de mayo de la industria de coches estaban en un crecimiento del 6%, muy rápido. Eso se puede reducir si no generamos la suficiente energía para la transición hacia la electromovilidad. Entonces, creo que está primero la parte de generación de energía, que no estamos listos en términos de lo que hasta ahorita se ha venido haciendo para cumplir con las metas de descarbonización, digamos, como país. Pero por otro lado, tenemos que empezar a ver cómo le vamos a hacer, entre lo que decía Ale, para recuperar el dinero que no está trayendo Pemex. O sea, ya no solamente está perdiendo, sino que ya no está aportando. Y obviamente eso implica pues también una nueva reasignación de gasto en otros rubros, que muy seguramente será, como vimos el año pasado, en gasto programable, que se traduce en menor gasto en educación, menor gasto en salud y menor gasto en seguridad pública. Al final del día, a mí lo que me gusta siempre transmitirle a la gente es cómo esto le impacta en el día a día. Entonces, si la calificadora nos baja la deuda, pues nos va a ser más cara la inversión. ¿Y quién creen que son los menos que invierten? Pues las MIPYMES. Si se nos acaba el crecimiento porque no hay inversión, pues ¿quién creen que van a ganar menos? Los informales. Entonces, realmente aquí lo que está en juego no solamente es cómo lo ven los mercados a nivel macroeconómico, sino cómo esta gente que votó con tanta esperanza de seguir con una trayectoria de crecimiento del incremento de su ingreso laboral, de una promesa de volverse una economía más verde, pueda o no ver cumplidas sus expectativas de aquí a un par de años. Yo creo que de fondo, regresando a tu pregunta, sí estamos listas, porque pues obviamente el gas natural es este gran combustible de transición que se necesita para generar energía eléctrica suficiente, pero también ustedes, mejor que nadie, pues saben que para atraer estas industrias que se han comprometido con Net Zero, pues necesitamos poder generar esta cantidad de energía limpia y suficiente. Muy bien. Nos llega una pregunta, digo, lo tocaste, pero si quieres volverlo a repetir rápidamente. Es hora de la tan cacareada reforma fiscal. ¿Se va a atrever el gobierno a implementarla ahora? Y sáltate de la reforma fiscal a la política monetaria. ¿Cómo ves Banco de México, autonomía? Y bueno, pues obviamente ese es otro tema importante, ¿no? Totalmente. La reforma fiscal, a mí me parece que México sí necesita una reforma fiscal, por lo que mencionaba, porque somos un país que recauda muy poco. Y si no recaudamos más, no vamos a lograr tener el gasto que el país necesita en salud y en educación para tener una mayor justicia social, y tampoco vamos a tener la infraestructura que el país necesita para traer el nearshoring. Entonces yo creo que esto es fundamental, y a mí me parece, María, que la reforma fiscal debe tener 2 o 3 aristas. La primera,
hay que tener una política, me parece, estratégica en la siguiente administración para reducir la informalidad. Porque somos un país donde 2/3 partes de las empresas son informales, no aportan fiscalmente, y no solamente no aportan, sino una empresa que es informal es una empresa que no puede contraer crédito, por lo tanto no puede crecer, por lo tanto es muy improductiva. Creo que la informalidad en muy buena medida es lo que explica que seamos un país que ha crecido poco. Y 54% de las personas también son informales. Entonces yo creo que sí habría que tener una reforma fiscal que trate de ampliar la base para que terminemos siendo un país que recaude más. Pero creo también, y coincido totalmente con Ale, la reforma fiscal pasa por Pemex. Y creo que Pemex hay que hacer una reflexión importante acerca de lo que se debe hacer con su modelo de negocio. El presidente y la candidata dicen que el petróleo debe ser de todos los mexicanos, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello y creo que nadie lo cuestionaría. Pero lo que debemos de preguntarnos como sociedad es quién es quien puede extraerlo de forma más eficiente para que los mexicanos se beneficien. Porque la realidad que hay es que los montos de inversión que se requieren para extraer petróleo, bueno, primero para descubrir nuevos campos, segundo para extraer petróleo, en particular de aguas profundas, son enormes y no hay el espacio fiscal para hacerlo. Entonces, la única forma de realista de aumentar la producción y eventualmente resolver los problemas de Pemex es atrayendo capital privado. Y la reflexión que nos tenemos que hacer es... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la reflexión como mexicanos creo que es esta, María. ¿El petróleo es de todos los mexicanos? Sí. Las rondas que se llegaron a hacer al principio de la administración anterior le pagaban al gobierno regalías de 48%, ¿no? En promedio. Entonces, la pregunta es, ¿queremos el 48% de algo o el 100% de nada? Porque el petróleo enterrado en aguas profundas no va a valer nada. Entonces... Y mientras más tiempo pase, más existe la posibilidad de que eventualmente no valga nada. Entonces, yo creo que con hacer asociaciones con el sector privado no atenta contra la soberanía, maximiza el recurso del petróleo para todos los mexicanos, y en ese sentido creo que hay que hacer ese cambio del modelo de negocio. Y el segundo cambio del modelo de negocio de Pemex, creo que hay que reducir la actividad de refinación, porque ahí es donde más dinero se pierde. Creo que es más eficiente importar gasolinas, que es mucho más barato, y si hay una preocupación por un tema de soberanía, hagamos inversiones en almacenamiento, tengamos 3 o 4 meses de gasolina, pero seguir en un modelo de negocio que pierde 100,000 millones de pesos o más al año no ayuda a las cuentas fiscales. Sería mucho mejor destinar eso a gasto social. Entonces yo creo que si no hay un cambio en el modelo de negocio de Pemex, coincido con Ale, México va a perder el grado de inversión. No el año que viene, no el segundo año, pero eventualmente. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión ahí importante, y por eso creo que la segunda parte de la reforma fiscal debe pasar por Pemex. Y a lo que me preguntaba sobre el Banco de México y la autonomía, yo creo que una cosa que ha ocurrido, se ha respetado la autonomía del banco, creo que eso es muy positivo. Así lo dijo la doctora Sheinbaum la noche de la elección, creo que eso es muy positivo, y así lo dijo hoy el secretario de Hacienda. Por cierto, yo creo que eso nadie lo dudaba, porque si los anuncios que dio el secretario hoy son todos muy importantes, pero al final del mensaje del secretario el tipo de cambio siguió igual, porque yo creo que nadie duda que se iba a atentar contra la autonomía del banco, nadie dudaba que se iba a tener una indisciplina fiscal. La depreciación, volviendo al inicio de la conversación, fue por el miedo a algunas de las reformas del 5 de febrero, no por esto. Entonces a mí me parece que en ese sentido uno de los pilares que tiene México es la autonomía del banco, y celebro que eso nadie lo esté poniendo en tela de juicio. Yo creo que ya hay un consenso en México entre todas las fuerzas políticas, entre la ciudadanía, de la fundamental que es la autonomía del banco, y me parece que eso afortunadamente no parece estar en juego, ¿no? Y sobre algún recorte de tasas en el corto plazo, ¿lo ves? ¿Cuántos recortes habría y cómo lo tomarían los mercados? Bueno, yo creo, yo soy del punto de vista que hoy México tiene una tasa bastante más restrictiva de la que se necesita. Yo creo que en México la inflación ha venido bajando, es cierto, no ha bajado quizá tan rápido como todos quisiéramos, y ha habido algunos saltos. Este año ha habido unos saltos, sobre todo por precios de agropecuario, pero lo que mejor nos dice la tendencia en la inflación es la subyacente, y esa viene bajando. Y
coincido con Ale. La razón fundamental por la que el peso se apreció tanto el año pasado es porque tenemos unas tasas enormes. No hay ningún otro país con grado de inversión en el mundo que tenga una tasa tan alta. Entonces, esto está haciendo que los inversionistas con estrategias de carry trade estén comprando pesos, y creo que eso nos ha llevado a una situación, fuera de la depreciación del día de hoy, donde tenemos un tipo de cambio que quizá es más fuerte de lo que requeriría la economía, pero sobre todo también creo pues, que tenemos una tasa que es muy restrictiva, que está empezando a afectar decisiones de crédito. Hay empresas que dicen, pues a estas tasas, pues ya no puedo justificar un proyecto de inversión porque qué clase de retorno necesitaría para financiarlo. Entonces a mí me parece que México podría bajar las tasas de una forma algo más agresiva. Yo creo que los mercados lo verían bien. Yo creo que así ha ocurrido en otros países de América Latina. Creo que el diferencial que tenemos con Estados Unidos es muy alto. Entonces, yo creo que México tiene el espacio para seguir bajando. Eso ayudaría a la economía y no pondría en riesgo, desde mi punto de vista, el proceso desinflacionario que está en marcha en México. Me parece bien. ¿Qué les parece que vemos un poquito hacia adelante? O sea, vámonos a la inversión, ¿no? A ver cómo vislumbramos esto. Digo, queda claro el mensaje de la doctora Sheinbaum. Creo que en la noche fue muy clara, ¿no? Lo que queremos es proteger y crear las condiciones necesarias para que haya inversión nacional y extranjera. Estamos convencidos de ello. De hecho, al punto que decías, yo sí he escuchado a gente muy cercana a ella que están abiertos a la inversión privada, acompañando la inversión pública. O sea, sí yo creo que tienen esa apertura e interés. Y pues entonces en ese sentido me gustaría empezar a hablar de los flujos de inversión, ¿no? Empezando tal vez con el nearshoring, que es el tema que normalmente con el cual empezamos y tocamos. Primero, ¿cómo lo estamos midiendo? O sea, realmente estamos viendo la entrada, Ale, en ese sentido. ¿Cuáles son estos indicadores que estás utilizando para calificar este efecto? Y pues, ¿cómo ves qué políticas estructurales puede implementar el nuevo gobierno con la reciente composición del nuevo Congreso para aprovechar esta oportunidad única? ¿Cómo vamos a capitalizar esto, Ale? Primero, déjame ir a la primera parte de la pregunta de cómo estamos midiendo el nearshoring, ¿no? Nosotros sí le llevamos un pulso, yo diría, muy puntual a las inversiones que está recibiendo México. Y ahí mucho se ha dicho, María, no es un mito, no estamos viendo la inversión extranjera directa realmente aumentar, la participación de nuevas inversiones es baja, inclusive retrocede. Ahora, hay que tomar las cosas con cierta cautela, porque a nivel global, México fue uno de los 4 países que recibió flujos positivos de inversión extranjera directa. Entonces, creo que de entrada en un mundo cada vez más fragmentado, más polarizado, el tener flujos positivos de inversión extranjera directa ya habla bien del país. Prácticamente ninguna economía recibió flujos de nuevas inversiones, que creo que también vale la pena señalarlo. Ahora, ¿dónde lo estamos viendo puntual? Yo creo que para nadie es un secreto que las naves industriales, por ejemplo, están en máximos históricos de ocupación, mínimos, por supuesto, de tasas de vacancia. Tenemos aparte varios componentes en donde, por ejemplo, el 42% de la inversión extranjera directa es en el sector manufacturero y de ese la mitad es en el sector automotriz. Entonces, esta reinversión de utilidades se está haciendo para ampliar inclusive estas ya plantas que están en México, y sí habla de discriminar de manera positiva a México frente a otras economías. Entonces, yo creo que a lo mejor el inversionista de calle quiere ver el renglón de nuevas inversiones aumentando y no necesariamente lo vamos a ver ahí de la noche a la mañana. Creo que hay suficiente evidencia, importaciones de bienes de capital, máximos históricos, el tema de las naves industriales también. La Secretaría de Economía ha hecho un análisis a pulso, más o menos son 106 mil millones de dólares en anuncios de inversión extranjera directa a recibir en los próximos años. La consultora McKinsey ya dijo, de estos 106 son 42 mil millones de dólares de nuevas inversiones, es decir, de empresas que hoy no están y que ya anunciaron que van a venir, pero cuando pasas
tu fábrica de un lugar a otro, pues no es de manera inmediata. Ahora, habiendo dicho eso, que es el nearshoring, yo creo que es un fenómeno que sí es una realidad, la gran pregunta es, y viendo hacia adelante, ¿cómo lo vemos? ¿No? Este tema, a lo mejor, de las reformas, de la concentración del poder, pudiera significar un freno importante, por lo menos el aplazar estas nuevas inversiones que ya se habían anunciado. Yo creo que al margen, y lo hemos dicho de manera muy abierta, que tenemos que hacer un paquete de onboarding, ¿no? La administración tiene que llevar de la mano a las nuevas empresas para venir a colocarse en México. Aquí hay un tema que es inminente. Necesitamos inversión en infraestructura, carretera, eléctrica, portuaria, por supuesto necesitamos hídrica, necesitamos Estado de Derecho. Todas estas cuestiones son tan tangibles y tan visibles que si no hacemos lo propio o la administración no hace lo propio y realmente atrae nuevas inversiones garantizando pues el suministro de energía eléctrica, el suministro de de agua, pues creo que el nearshoring no va a acelerarse o no lo vamos a capitalizar como lo deberíamos hacer. Creo que la oportunidad está ahí, es visible para todos. Sin embargo, hay mucho por hacer y eso significa reglas claras, certeza jurídica, Estado de Derecho e inversiones en todo tipo de infraestructura, que hoy, pues el futuro ya nos alcanzó, ¿no? De entrada. Entonces, algo sí tenemos que hacer para poder ofrecer a estas nuevas empresas estos espacios confiables en donde van a relocalizar la producción. Gracias. Justo nos preguntaban estos grandes retos o riesgos que se ven justamente, ¿no? Entonces ya lo decía Ale, ¿cómo le hacemos para abordar temas de Estado de Derecho, de suministro de energía eléctrica, suministro de agua, reglas claras? Pero hay otro tema que, por supuesto, también afecta a los inversionistas y es la seguridad. Y ahí, la verdad, ese es otro gran reto para la entrada de inversión. Y me gustaría escucharte, Sofía, en ese sentido. ¿Cómo ves las propuestas en materia de seguridad que está proponiendo la doctora Sheinbaum y su equipo? Y, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la estrategia de largo plazo para desalentar el reclutamiento de la población hacia el crimen organizado. Y, bueno, ¿cómo impactarían estas políticas en la economía? Mira, primero que nada, otra vez, propuesta que no viene acompañada de presupuesto, se queda en el bla, bla, bla. Y ya vimos como en esta administración a lo que le van recortando es justamente el financiamiento de la seguridad pública, ¿no? De las policías municipales, de las policías de proximidad. Entonces, creo que hasta no ver una estrategia que sea realmente con pesos constantes y sonantes, yo todavía soy muy escéptica. Hay varios rubros que me gustaría además meter dentro de esta pregunta. La primera, el nearshoring y las nuevas inversiones solo llegan donde el progreso social es alto y el progreso social está íntimamente vinculado con la seguridad de las personas y con que haya agua y con que haya luz y carreteras y demás, porque obviamente tú llegas y pones una planta y tú quieres que tu gente esté bien. Pero además la inseguridad y la falta de seguridad pública acaba impactando más a las MIPYMES, no a las grandes inversiones, sino a las pequeñas inversiones que de por sí ya están muy deterioradas y que hemos visto cómo la inversión se ha ido concentrando en los últimos 10 años prácticamente en las grandes unidades económicas. Lo que necesitamos es detonar inversión a nivel MIPYME para que entonces haya pues, las condiciones para un mejor mercado laboral, para el florecimiento de las unidades económicas chiquitas, para que no cada vez que haya un huracán o una pandemia pues, se mueran todas las MIPYMES y volvemos a empezar de cero. Entonces, yo creo que el tema no solamente está en la seguridad pública para la gente, es un tema de desarrollo económico de fondo al cual no le hemos puesto suficiente atención porque la militarización pues parece ser otra vez la solución rápida. Los militares son ágiles, no tienen que rendir tantas cuentas, tienen un solo jefe y lo sacan rápido, pero esa es una beta de atención que no está cubriendo la extorsión por parte del alcalde de Protección Civil, pero también del interventor de la Secretaría de no sé qué, pero también del crimen organizado a nivel macro, pero a nivel micro y a nivel local. Entonces yo haría un gran hueco en esta agenda de los 100 puntos, donde tendríamos que atender la extorsión como un gran bache que solventar antes de poder hablar
de inversión justamente para las MIPYMES, que sabemos que es 99% de las unidades económicas, pero concentran escasamente el 24% de la inversión. Y no vamos a ver que haya más inversión allí si no resolvemos el tema de la seguridad pública. Por supuesto. Carlos, y en ese sentido, y un poquito como para terminar de redondear esto, ¿cómo afecta entonces el ánimo de inversión, de atracción de capitales y pues todas estas oportunidades que México tiene de frente, que estamos en el momento perfecto, en el lugar perfecto? ¿Cómo puede influir que solamente se tenga, digamos, una fuerza política única en ese sentido? ¿Puede afectar o te imaginas temas como poner impuestos a los bancos, reducir comisiones, etcétera? O sea, digo, es una pregunta. ¿Cómo ves todo esto? ¿Crees que puede también afectar la entrada de capitales? Sí, bueno, a mí me parece, María, que como ya decía al principio de la intervención, yo no creo que necesariamente el hecho de que haya habido una mayoría tan grande es lo que inquieta a los mercados. Lo que los inquieta es la posibilidad de que transiten reformas que puedan deteriorar el marco institucional en México, que puedan implicar una regresión democrática y que puedan erosionar los contrapesos, en particular el de la Corte. Entonces, eso es lo que yo creo en realidad que lastima a la inversión, y en ese sentido yo lo que diría en cuanto a posibilidades de estas medidas, como estás mencionando, que lo que se requiere primero es un marco de certidumbre para la inversión. Entonces, es correcto tener un marcos regulatorios estrictos para el sector financiero, no hay duda de ello. Es correcto que exista una recaudación fiscal eficiente. Yo coincido contigo, creo que este gobierno hizo un esfuerzo importante en aumentar la recaudación, pero medidas donde se empiece a afectar un sector en particular, un impuesto a bancos, un impuesto a tal sector, pues yo diría que esas son medidas que pueden ser contraproducentes, ¿no? Primero, un impuesto a un sector particular, pues lo que termina haciendo es afectando el crecimiento de ese sector. Entonces hay que preguntarse si lo que queremos en un país que tiene poca bancarización, que se requiere canalizar más inversión para tener toda esta infraestructura que se requiere por el nearshoring, si poner un impuesto que lo frene es la mejor medida. Me parece que no. Yo creo que lo que hay que hacer es tener el impuesto sobre la renta que aplique para todos los sectores de la economía, pero que el gobierno elija a quién más y a qué sector menos, es ponerse a elegir ganadores y perdedores. Creo que eso es muy peligroso. Segundo, el sector financiero es un sector financiero pues que tiene utilidades que en buena medida en las épocas buenas las utiliza para fortalecer su base de capital, para constituir reserva, pero que en épocas malas pues, estos colchones se utilizan para tener un sistema más seguro. Aumentar impuestos puede afectar la capacidad del sistema financiero de ser más solvente. Entonces yo tendría cuidado con ello. Y otras medidas como las que mencionas, comisiones en bolsa, etcétera, me parece que también hay que repensarlas, porque yo aquí haría un punto muy importante. Todos hemos dicho en esta mesa, México necesita más infraestructura para poder ser competitivo de traer nearshoring. Necesitamos puertos, necesitamos ferrocarriles, necesitamos agua, necesitamos electricidad. Y también todos hemos dicho en esta mesa que hay presiones fiscales muy importantes. Eso quiere decir, María, que el gobierno no tiene el espacio fiscal para hacer esa infraestructura. Necesitamos canalizar recursos del sector privado para poder construir esa infraestructura, y para eso necesitamos sistemas financieros eficientes. Y en particular yo creo que hay que resaltar un punto que a mí me parece que debería estar entre las consideraciones estratégicas del siguiente gobierno, que es el siguiente. Creo que hubo una reforma en esta administración que fue muy buena, que fue la reforma de pensiones. No solamente va a ayudar a que muchas personas eventualmente se jubilen con mejores condiciones, pero además va a aumentar de forma dramática los recursos que hay en las AFORES. Claro. ¿No? Hoy hay 18 puntos del PIB, nosotros estimamos que en 2040 va a haber más de 50 puntos del PIB. Hay que encontrar la forma, María, de que esos recursos vayan a financiar infraestructura que requiere el país. Y ahí va a ser clave lo que hagan actores como ustedes en Viva para poder diseñar instrumentos
con los cuales esos recursos puedan ir a financiar infraestructura productiva, y para que eso ocurra se requiere certeza regulatoria. Entonces yo creo que cualquier medida que introduzca incertidumbre para el sector financiero pues va a afectar con ese proceso que se requiere en el país. Por supuesto. No, y lo peor que puedes hacerle a una economía es justamente la incertidumbre, porque eso afecta a todos todo el ambiente y la atracción, ¿no? Exactamente. Y déjame regresar contigo de nuevo y ahora hablar un poquito del TEMEC en el 2026, porque eso es una cosa importantísima que viene para México. Cambiamos de presidente, lo decía Ale, en Estados Unidos, en México. ¿Qué opinas? ¿Cómo se ven las cosas con estos nuevos dos panoramas electorales que se confluyen en los dos países, ¿no? ¿Y qué debería adoptar México para prepararse con estos posibles escenarios y asegurar un entorno favorable? Totalmente. Creo que en la parte electoral en México es muy positivo las primeras señales de la presidenta electa Sheinbaum, porque ella ha dicho que quiere atraer inversiones, que quiere tener nearshoring y que el tratado es un instrumento fundamental para ello. Entonces creo que las señales son buenas. Yo diría aquí, María, que México pues, tiene que estar preparado para proteger el tratado, gane quien gane en Estados Unidos. Y para eso creo que hay que centrarse en 2 o 3 cuestiones que son fundamentales. La primera, creo que tenemos que mandar la señal muy clara de que México no violenta el Tratado de Libre Comercio, porque eso nos podría poner en una mala posición respecto a la revisión. Y creo que ahora lo hemos violentado con la política del sector eléctrico, porque claramente el tratado dice que no se debe de discriminar a empresas de ninguno de los 3 países a favor de una empresa doméstica, incluso si esa empresa es gubernamental. Ya lo decía Ale por ahí, ¿verdad? Exacto. Y el decir yo le voy a dar una cuota de mercado de 56% a la CFE es violatorio del... Yo creo que es una mala política, pero también creo que es violatorio del acuerdo. Entonces yo creo que eso habría que revisarlo, porque Estados Unidos ha tenido mucha paciencia, no ha llamado a un panel, pero eventualmente eso nos puede crear un problema y sobre todo un problema de cara a la revisión. Entonces yo diría, 1, no violentemos el tratado. 2, la institucionalidad de México es fundamental también porque el tratado descansa en que ambos países tienen reglas claras, instituciones que protegen a los inversionistas. Y regreso, perdón por volverlo a decir, al tema de la Corte. Si hacemos una reforma que resulte en una Corte que se perciba como no independiente, también nos va a poner en un muy mal papel para renegociar el tratado. Y tercer punto, María, yo diría, hay que ser muy estratégicos en la relación comercial con China. Estados Unidos no quiere que se utilice a otros países, que China utilice a otros países como una plataforma para exportar productos que son totalmente chinos a Estados Unidos. Entonces yo creo que México lo que tiene que hacer es seguir importando de China porque eso hace competitivo tanto a México como a Estados Unidos, pero cuidar estrictamente que se respeten las reglas de origen para que no exista la percepción de que China puede estar utilizando a México como una plataforma para dar la vuelta a las reglas. Entonces, yo diría que esas 3 cosas nos pondrían en una postura con Estados Unidos cuando se revise el tratado, decir, somos un socio confiable, somos un socio que cumple su parte en el acuerdo y eso debería de hacer que transite bien. Entonces creo que hay que cuidar muy bien estos puntos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y déjenme dejar tal vez el tema que me interesa mucho que lo abordemos, que es el bursátil, un poquito al final. Pero antes hay un tema que me interesa muchísimo también, y es el tema de género. Y lo dije al principio, me da muchísimo orgullo y profundo emoción ver que tenemos una primera presidenta. Y eso, pues, en definitiva, debería, ya avanzó la agenda de género en ese sentido, pero eso debería también impulsar las políticas públicas en términos de cerrar la brecha salarial, muchos temas, obviamente, de corte de diversidad que necesitamos seguir atendiendo. Y a mí me gustaría, Sofía, que nos platicaras pues, qué políticas e iniciativas estás viendo en este gobierno que justamente nos vayan a ayudar a poder cerrar todavía las brechas que existen
y que persisten para las mujeres. ¿Y cómo ves la actuación de nuestra próxima presidenta en ese sentido? Mira, yo creo que si me baso en la historia más reciente de la gestión de la doctora Sheinbaum, no necesariamente tenemos una agenda progresista de género como nos gustaría. Ciertamente la representación es muy importante, el tener una mujer presidenta hace una diferencia, pero ya sabemos que las legisladoras mujeres no necesariamente implican leyes a favor de la paridad. Lo que sí hemos visto que ha sido un tránsito de más de 120 años, donde México ha ido relativamente tarde en esquemas de paridad, pero a finales del siglo pasado y a principios de este siglo se han ido impulsando acciones afirmativas que han permitido una mayor participación político-electoral de las mujeres, que al final se traduce en mayor representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales. Ahora tenemos pues virtualmente 12 gobernadoras, porque teníamos 8 más las 4 que llegaron, menos el número que pensaste. Vamos a tener al principio de 2024 12 gobernadoras. Eso ya es prácticamente un tercio, más de un tercio de los estados. Y creo que lo que queda pendiente son justamente las agendas ya más específicas. El tema del mercado laboral, sin duda, hay 2.3 millones de mujeres dentro de la población no económicamente activa, que dice que sí quisiera trabajar, pero el contexto no se lo permite. Ergo, necesitan dejar con alguien a su cría, a su menor, a su abuelita, a su papá, a su enfermo. Entonces, creo que ahí tenemos una estimación de una demanda no cubierta por cuidados, en concreto de infancias, o sea, de niños de 0 a 16 años, adolescencias también, porque son justamente las mujeres que tienen a su cargo niños pequeños las que tienen la menor tasa de participación. Algo así como 18% de las mujeres con niños de 0 a 5 años están trabajando, buscando un trabajo, y en promedio, pues eso es más del doble entre la población femenina. Vamos tarde en muchos rubros, pero yo creo que ese sería el tema de la política de este gobierno en temas de género, que es un sistema nacional de cuidados para todo el mundo. Otro tema que creo que también va tarde y mal es salud. Salud ciertamente afectó a todo el mundo en la población, pero empezamos a ver cómo hubo un incremento importante en muertes por tumores, por cánceres, por la poca detección, digamos, de enfermedades vinculadas a la salud de las mujeres. Y como la salud pública está vinculada al estatus del empleo y las mujeres emplean en el mercado informal, pues nuevamente quedamos fuera como grupo poblacional. Y algo que sorprende muchísimo es las mujeres votamos más en todos los estados, en todos los grupos de edad. Creo que sí hay un tema de poner la agenda de mujeres sobre la mesa, porque nos impactan las mismas cosas de manera diferenciada a hombres y mujeres, vinculados sobre todo a los roles asociados al género. No vamos a cambiar cómo funcionan los roles dentro de las familias, pero sí podemos habilitar políticas públicas que hagan que esto sea pues mucho más paritario. Y nuevamente, igual que tenemos una científica y queremos que haya energía limpia y suficiente, pues tenemos una mujer, queremos que haya un sistema nacional de cuidados que, aunado a una estabilidad macroeconómica, a la autonomía del Banco de México, a finanzas públicas sanas, pues permitan que haya un mercado laboral más amplio y sobre todo mejor pagado, para que también las mujeres que se vayan insertando no se queden dentro de esta informalidad laboral, donde incluso ahí la brecha es todavía más grande entre hombres y mujeres. En paga, me refiero. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, creo que el último tema, tengo muchas preguntas y las podemos tocar si les parece bien, pero el último gran bloque es el del bursátil. Obviamente ya empezaste tú con un tema muy relevante, que es obviamente nuestro sistema financiero tiene que acompañar el desarrollo y la necesidad de infraestructura que tiene este país. El mercado tiene una vocación natural a lograr este financiamiento. En la bolsa, nosotros sabemos muy bien cómo distinguimos entre los inversionistas y las emisoras, pues que justamente llegan al mercado para crecer y seguirse desarrollando y seguir pues desenvolviendo este potencial que tienen. Y a mí me gustaría escucharlos un par de cosas. O sea, ustedes, primero, ¿cómo ven el impacto de este nuevo gobierno para la generación de certidumbre y confianza que se necesita de estas propias empresas para que puedan llegar a los mercados a expandir sus negocios? O sea, en ese sentido, llegar a los mercados. ¿Cómo se ve un poco el tema de los deslistes y todo lo que estamos viendo en este momento?
y cómo sienten a los inversionistas, específicamente hablando de un lado de los emisores y los inversionistas que participan en los mercados de valores en México. No sé quién quiere empezar. Sí, déjame a mí a lo mejor iniciar diciendo la reacción inicial, ¿no? Por supuesto, va acompañada de esta incertidumbre. Va acompañada de, como no sé qué va a pasar, pues a lo mejor de momento freno mi apetito, ya sea por colocación o bien empiezo a retirar paulatinamente las posiciones. Pues eso sí lo vimos el día de ayer, ¿no? Los volúmenes en ciertas emisoras pues fueron a lo mejor 1.5, 1.7 veces más elevados que el promedio. Pero creo que es una reacción inicial, María. Creo que el gobierno, la administración, tiene que venir acompañado, y yo coincido plenamente contigo, Carlos, en el sentido de tiene que venir acompañado con un sistema, sin duda, financiero muy bien capitalizado, pero acompañado de la certidumbre jurídica para apuntalar a todas estas empresas que hoy quieren financiamiento a través de deuda o capitales y con un marco jurídico pues conocido, donde estén muy claras las reglas del juego. Y creo que ahí sí se ha hecho un muy buen trabajo con esta última reforma, en donde con estas reglas del juego mucho más simplificadas pueden venir más emisoras, a lo mejor en nuevos esquemas para justamente cazar la oferta y la demanda de capitales. Yo creo que es un tema, no cuestión menor, es una asignatura que ha estado pendiente no de este sexenio, de sexenios anteriores, y hoy sí tenemos una oportunidad muy grande, no solo acompañada únicamente de las nuevas inversiones que van a venir con el nearshoring, sino con lo que esto puede significar para desarrollar nuevos ecosistemas en México. Y reitero, creo que al final de cuentas hablamos de certeza, reglas del juego claras y poder tener los elementos que pongan sobre la mesa el machar la oferta y la demanda por capitales. 100%. ¿Y tú cómo lo ves, Carlos? Y sí me gustaría escuchar tu visión sobre esta nueva ley, que por supuesto nosotros tenemos una visión optimista sobre ella, pero me gustaría escuchar la tuya. No, primero creo que la ley es un paso en la dirección correcta. Creo que puede facilitar el listado de compañías. Entonces, creo que sin duda es un paso importante. Me parece que hay que hacer todavía más. Yo creo que, coincido con Alejandra, tenemos un problema estructural. No puede ser que tengamos el tamaño de economía que tengamos, que somos la 13ª o 14ª economía del mundo, y tengamos un mercado de valores tan pequeño, ¿no? Mucho más pequeño que el de Brasil, por ejemplo, y creo que hay varias causas estructurales que hay que atender. Pero si logramos fortalecer el mercado de capitales, podemos tener una economía más productiva que crezca mucho más, ¿no? Yo ahí diría que hay varios temas pendientes, María. Primero, creo que el proceso que existe en otros países bajo el cual hay una industria de capital privado y se fomenta una empresa que crece y luego sale a bolsa, hay que revisarlo en nuestro país. Sí hay algo de inversión en capital privado, pero luego no tenemos el número de empresas que se listan que deberíamos de tener de acuerdo a la economía del país. Entonces creo que ahí esta ley va a ayudar. Creo que hay que simplificar los trámites para que las empresas se listen. Dos, creo que hay que trabajar en México para que algunos sectores de la economía tengan mayores niveles de competencia. Y ahí creo que una cuestión que ha fallado en esta administración es que pues, se dejó de dar fuerza a la Comisión Federal de Competencia, no se han hablado algunos comisionados. Y esto creo que es fundamental porque los sectores más competidos pues, necesitan más capital para crecer y poder competir, y por lo tanto acceden a los mercados de valores, y si tenemos más competencia en más sectores vamos a ver más empresas listadas, ¿no? Eso, por ejemplo, el sector de aviación era un sector cerrado, no participaba en la bolsa, se abrió el sector, todas las empresas participan en la bolsa, levantan capital. Eso habría que hacerlo con muchos otros sectores de México para fortalecer el mercado. Y creo que otra cosa que hay que deben ir trabajando son las AFORE, que me parece que con esta reforma, como ya decíamos,
tienen 18 puntos del PIB en activos en administración, van a tener más de la mitad del PIB en 2040, pues las Afores tendrán que ir modernizando su sistema de análisis de riesgo, de análisis para poder analizar qué instrumentos se van a invertir o no, porque pues lo que tenemos que aprovechar es que ese enorme flujo de recursos vaya a canales productivos a través de bolsas como Viva, y para eso pues creo que hay que trabajar en esa mayor profesionalización de las Afores, y terminaría diciendo pues desde luego lo que hemos dicho a lo largo de toda la conversación, de Estado de Derecho, ¿no? Los inversionistas requieren certidumbre de que pues van a ser tratados de forma igualitaria, que habrá una buena regulación financiera, que si hay algún problema hay cortes que los van a defender, entonces hay que trabajar en ello, pero yo creo que México pues no va a poder tener las tasas de crecimiento que necesita si no logramos crecer nuestro mercado de capitales y ponerlo a la altura de la economía que tenemos. Tenemos un sistema financiero muy sofisticado, con empresas sofisticadas que compiten en muchos lugares del mundo, pero un mercado de valores pues que es pequeño respecto a lo que debería ser acorde a este sistema financiero, ¿no? Y sí, y digo, mencionaron creo que todos los temas. Creo que el que tal vez quisiera yo complementar sería, pues necesitamos que nuestras empresas también se vayan institucionalizando y que tengan un gobierno corporativo sólido. Es muy importante, porque no importa el tamaño, no importa si son empresas pequeñas o medianas, inclusive las grandes, sí necesitan tener trazado una estrategia y una institucionalización y un gobierno corporativo que les permita acceder a ese capital. Sin duda. Porque ese capital está, tú lo acabas de decir, va a ser la mitad del producto en los próximos años, ¿no? Tenemos que poderlo canalizar, y para poder llegar realmente a estas empresas que necesitan este capital para ser competitivas, estas empresas necesitan trabajar en ese aspecto, porque es lo que realmente le genera certidumbre a los inversionistas, ¿no? Sin duda. Es uno de los toda retos, la razón. y eso lo estamos haciendo, y que no le tengamos miedo. Las empresas no tienen que tenerle miedo a ese paso tan importante, ¿no? Y acompañado por el mercado y por las bolsas en ese sentido. Y yo creo que estamos cubiertos, gracias a Dios, todos los temas más importantes, pero tengo algunas preguntas y si les parece, las tocamos. ¿Les parece? Desde luego. Venga, pues me preguntan lo siguiente. ¿Qué impacto va a tener el tipo de cambio si Donald Trump gana la presidencia? Y en relación, obviamente, al TEMEC, inmigración, incremento de aranceles, etcétera. Yo creo, María, que ya vimos lo que significó Trump en su periodo o en su preperiodo, ¿no? Cuando estaba en campaña. Yo creo que Trump sin duda alguna va a tener una narrativa proteccionista. Eso no lo vamos a quitar. Ya en alguna ocasión puso sobre la mesa la imposición de un arancel del 10% a todas las economías. No queda muy claro si México va a entrar dentro de esta imposición de aranceles o no, pero creo que la agenda tiene mucha tela de dónde cortar Trump, es decir, va a tocar temas de migración, va a tocar temas de narcotráfico, va a tocar muchos temas sensibles para la economía mexicana. Y eso posiblemente se va a traducir en fuegos pirotécnicos, ¿no? Más incertidumbre, más volatilidad. Pero al final de cuentas, si no hay un cambio estructural entre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, creo que eso se puede ir desdibujando en el tiempo. Ahora, ¿qué sí preocupa? Pues que también de cara al 2026, con la cláusula sunset y con esta revisión al tratado, coincido plenamente con Carlos en el sentido de si no cumplimos estos requisitos de facto, pues por ahí ya sabemos que van a venir los puntos de dolor que van a ser tocados por Donald Trump. Ahora, también creo que México tiene una enorme oportunidad, porque al final de cuentas, sea Trump o sea Biden, sí creo que el TEMEC
tiene muchas posibilidades de fortalecerse, de mejorarse y de estrechar estos lazos comerciales. Hay que ver cómo y en dónde podemos mejorarlos. Pero creo que de entrada la narrativa va a ser negativa y que eso puede poner presión adicional o volatilidad adicional a lo que hoy ya estamos viviendo. Yo también considero lo mismo. A ver, ¿qué opinan sobre? ¿Creen que deben agravarse todos los productos y servicios, incluidos alimentos, medicinas, aunque incluyan obviamente a los más vulnerables? ¿Creen que tenga que bajar las tasas impositivas de ISR e IVA? ¿Puedo discordar de Carlos y luego ya? Claro. Venga. Ver, hay Por eso los volteé a ver a los dos. Sí, no, hay un tema bien importante que es cuando tú pones un impuesto general, pues tú asumes que entonces todos pagan más y le devuelves vía transferencia. Hasta ahí es libro de texto y funciona bien. Sí. El problema es que en México las transferencias no están llegando a los más pobres. En esta administración se adjudicaron más pesos a las personas de mayores recursos porque eran los que estaban cerca y los que estaban en las ciudades y los que pues podían alcanzar a darles el dinero de manera más ágil. Eso implica una desprotección de las personas de menores ingresos. Revertir ese hecho nos puede tomar pues varios años. Entonces, si tú ahorita subes la tasa impositiva y lo empiezas a poner en productos de consumo generalizado, no estás tomando en cuenta que los primeros deciles gastan más de lo que ingresan, incluso con las transferencias. Entonces estás poniendo a esa gente en una situación de mucha mayor vulnerabilidad en términos absolutos. Claro. Entonces estás abriéndole la puerta a que pues, se vayan con el crimen organizado, que paga mucho más que cualquier mercado informal, pero también le estás abriendo la puerta a que se endeuden con unas comisiones y tasas en sistemas informales de endeudamiento que también los van a poner en mucha vulnerabilidad. Entonces yo siempre pienso que hay que darle una segunda pensada, pues más bien justamente una reforma fiscal implica en qué estás gastando tu lana para poder pedir que te den más. O sea, tú no puedes solamente irte a la parte de cobro, necesitas que haya una revisión del gasto. Entonces yo empezaría por ahí. Y en segundo término, pues creo que también hay cierto margen para revisar los brackets. Yo no bajaría las tasas impositivas, yo más bien lo que enfocaría los esfuerzos es en generar esta certeza regulatoria y certeza jurídica que tanto hemos comentado, porque pues tú lo que quieres es que las reglas estén claras, quién paga cuánto, cuándo y cómo, y no que te estén cambiando o la amenaza de que te van a cambiar cuánto vas a pagar o quién lo va a pagar, porque pues obviamente en las deducciones es donde están los detalles y ahí es donde vemos que personas o empresas o personas morales de grandes recursos no están siendo tributados como debiera. O sea, si lo vemos en términos de la proporción del PIB, pues estamos al fondo de la fila de los peores recaudadores en la OCDE, pero también estamos al fondo de la fila en los peores redistributores, o sea, no en esta administración, incluso antes. Entonces tenemos un gobierno ineficiente que recauda mal, pero el dinero que recauda además lo gasta mal, porque la desigualdad es igual antes y después de la recaudación. Entonces yo no llamaría a disminuir las tasas recaudatorias porque tenemos que gastar más. Necesitamos un sistema educativo pues viejísimo que no pudimos ni siquiera recuperar de la pandemia, no se hizo una evaluación a nivel estatal homologada. Estamos viendo si salimos o no de PISA, en vez de pensar cómo hacemos un PISA a nivel estatal o regional para poder identificar qué mejoras necesitamos. Tenemos un nearshoring que te dice es que les faltan habilidades suaves a tus trabajadoras y a tus trabajadores, les falta escucha activa, les falta inglés básico, les falta pensamiento crítico. Eso es el sistema educativo nacional. Necesitamos volver a ver un escenario de aquí a 20, 30 años, pues para que el TEMEC valga la pena, porque si no estamos otra vez regresando a un esquema donde seremos los manufactureros de bajo valor agregado y que no se va a permear en un mayor bienestar para todos. Entonces, yo creo que educación, salud es otro de estos rubros que se tienen que financiar. O sea, ya hablamos de cómo se incrementó la mortalidad por enfermedades prevenibles, pero tampoco estamos hablando de todas estas vacunas que no se están dando, de la cobertura en los servicios gratuitos públicos que antes se tenía y que ahora la gente pues está prefiriendo irse al sector privado. Y hablábamos ya de la seguridad, o sea, la seguridad se tiene que financiar de algún lado. Entonces,
Yo antes de pensar en bajar las tasas para que seamos atractivos para la inversión, pongamos reglas claras, no cambiemos la certeza jurídica, no te quieras meter a cambiar la Constitución. Y hay un apunte optimista que creo que vale la pena destacar. Todos estos cálculos de que tenemos 2 mayorías absolutas y calificadas en las cámaras, lo estamos haciendo con base en la información preliminar de un conteo rápido. No se olviden que los conteos definitivos, o más bien oficiales, empiezan el miércoles. Hoy estamos a martes. Los conteos no se hacen de manera ágil. Más de la mitad de las casillas se van a recontar en esos conteos. Posiblemente acabaremos, si no hacia el domingo, hacia principios de la próxima semana. Y después de ese reconteo va a haber ajustes dentro del propio INE para ver qué legisladores que estaban dentro de un partido realmente pertenecen a otro, y de esa manera se pueden disminuir las mayorías en términos efectivos. Entonces, yo también creo que el llamado a la certidumbre, a no minar la confianza en el órgano electoral, justamente va en que podemos estar atacando al enemigo equivocado. El enemigo equivocado son los fraudes, los acarreos, el brincarse las reglas electorales, pero no necesariamente en la chamba de contar los votos y asignar las curules. Entonces, hasta prácticamente la última semana de agosto no vamos a tener certeza en cómo se conforman esas cámaras, y por lo tanto tampoco tendremos certeza cuáles de todos estos terrores nocturnos que ya describimos varias veces en la mesa, pues se van a concretar en reformas constitucionales o no. Muchas gracias, muy interesante. Yo añadiría un par de cosas. Primero, respecto a los impuestos, yo coincido, México no tiene que bajar las tasas. Creo que tampoco hay que aumentarlas. Creo que el problema de baja de recaudación en México no tiene que ver con las tasas. Las tasas comparan bien. En principio, yo creo que el país eventualmente debería de quitar el IVA cero, alimentos y medicina, pero coincido con Sofía. Para hacerlo primero, pues tenemos que tener mejores mecanismos para llegar a los más pobres y hacer transferencias. Hoy no los tenemos. Entonces, mientras eso no ocurra, yo también no eliminaría esas exenciones, porque podemos aumentar la pobreza. Entonces, yo creo, insisto, yo creo que el tema en México es la base. Tenemos que ampliar la base, tenemos que luchar contra la informalidad. La informalidad no solamente es una persona que lamentablemente se queda sin empleo y tiene que vender algo en las calles. Hay empresas medianas y grandes en México que o son informales o tienen a sus trabajadores informales. Eso hay que ir contra esa informalidad para aumentar la recaudación. Y coincido con Sofía, yo creo que sería poco democrático, institucional hablar de fraude. Hubo un mandato muy claro de la población, no hay que ponerlo en duda. Lo que sí creo es que debemos de trabajar bajo el supuesto que van a tener la mayoría absoluta. Es cierto que va a haber un reconteo, pero aún en ese reconteo, Morena y sus aliados van a tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Hay duda en la de senadores, pero si no la tienen, se van a quedar cortos por muy pocos senadores, y creo que es muy factible que puedan negociar tenerlos. Entonces, el supuesto que creo que debemos tener es ese, y ese supuesto que tiene a los mercados con la volatilidad que tiene hoy, ¿no? Eso, desde luego que hay que esperar el conteo, pero eso me parece que es muy claro que van a poder tener esas mayorías desde mi punto de vista, si no directamente en el voto, después mediante algunas negociaciones. Muchas gracias. Un comentario breve, nada más con respecto a lo que decíamos de reforma fiscal y de gasto, y lo pusimos en la mesa hace un tiempo, Pemex. O sea, Pemex o sí tiene que venir en qué está gastando, cómo lo está haciendo y en dónde está redirigiendo sus esfuerzos. Creo que de entrada ahí, si no hacemos algo en esa parte del gasto en específico, muy probablemente ninguna reforma fiscal nos alcance. 100%. A ver, la última, porque ya sé que estamos ya pasados, pero es interesante. ¿Qué corte piensan que pueda tener el nuevo miembro de Banjico, considerando la nueva administración que deberá de nombrar el reemplazo de Irene Espinosa? ¿O será que Irene Espinosa se tiene que quedar? ¿Cuál es la lectura, mis queridos? Vale. A ver, yo creo que hay mucha gente calificada para ocupar a Irene. Ojalá se le haga la invitación a Irene para quedarse, pero una vez que se haga la invitación habría también que ver si ella quisiera quedarse. Y creo que resulta estéril barajear aquí algunos nombres, pero creo que sí resulta particularmente importante señalar que la Junta de Gobierno de Banco de México es un órgano colegiado
y que como órgano colegiado está integrado por 4 subgobernadores, una gobernadora, que hoy en día lo ocupa Victoria Rodríguez Ceja, y cada una tiene talentos multidisciplinarios, al margen de las filias o las fobias o las direcciones que puede tener cada uno de los miembros en específico. Creo que como órgano colegiado pueden lograr consensos del actuar de la política monetaria. A mí me gustaría, si se puede, y se me oyen por ahí, que fuera alguien de Banco de México, porque desafortunadamente esta es la única junta de gobierno de Banco de México que ninguno de sus miembros ha salido de ahí. Entonces creo que es una gran oportunidad para rescatar el enorme talento que hay en Banco de México. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando teníamos juntas donde todos venían de Banco de México, yo era crítico. Yo creo que es necesaria diversidad y personas que vengan de fuera evitan el group thinking totalmente, pero ahora estamos en el escenario totalmente contrario. Ninguno de los miembros de la Junta hoy tenía experiencia previa en Banca Central. A mí también me gustaría ver a alguien que tenga esa experiencia. Importantísimo, además, para poder revisar cada una de las decisiones de política monetaria que se sustentan en carpetas y carpetas de análisis que sí genera el staff. Entonces sí necesitas poder hablar idioma banjico para poder hacer una emisión de voto informada. Pues ahí está. Muy interesante todos sus comentarios. Muchas gracias. Ha sido un honor, de verdad, gracias a ti, tener María. esta conversación con ustedes. Creo que estamos a escasos 4 meses del cambio de administración y creo que nos queda claro una cosa, y es que lo mejor que podemos hacer es estar en plena comunicación con el mercado, con los inversionistas, ofreciendo esa visión de los temas más críticos, de hacia dónde se va a mover el país, y dándole certidumbre a todos los participantes, que creo que es lo más relevante para tener y poder capitalizar las grandes oportunidades que tenemos en México. Me quedo con todo esto, con muchas notas. A todos los que nos escucharon, gracias. Perdón de nuevo por el retraso, pero pueden revisar y regresar a la grabación en nuestra página de Viva y en nuestras redes sociales en Viva MX. Y bueno, pues para adelante. País unido y fuerte, porque eso es lo que somos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, María. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.